la va a realizar el MBA Jonathan Salas Segura. Él es economista, académico y analista de riesgo financiero. Entonces, bueno, primero darle la más cordial bienvenida a Jonathan y también agradecerle por todo el apoyo que nos está brindando para estas sesiones. Importante mencionarles, chicos, esta sesión la vamos a grabar, la vamos a estar compartiendo con ustedes junto con la presentación. Sí les pido por favor que para no tener ningún tipo de interferencia, mientras Jonathan tal vez no nos diga que podemos participar o que podemos hacer algún comentario, tratar de mantener los micrófonos cerrados y si van teniendo consultas las pueden ir colocando en el chat. Entonces Jonathan, te doy la palabra para iniciar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi estimada Priscila. Es un gusto estar con ustedes. Es un gusto estar con el público presente también. Mi nombre, como nos dijo, es Jonathan Salas. Yo soy académico, analista de riesgo financiero. Y hoy vengo a darles una perspectiva también un poco diferente de lo que estamos habitualmente contrastados en lo que es la economía. Mi enfoque es un poco más social y al mismo tiempo psicológico, porque en sí la economía en sí misma no es una ciencia exacta, sino que es una ciencia social. Y rige de uno de los puntos más referentes que es el mismo ser humano. Entonces, logrando entender al ser humano en sí mismo y su forma de comportamiento, podemos empezar a notar patrones económicos que nos ayudan de una u otra manera a entender un poco más por qué una gente tiene más dinero, otra gente tiene menos, por qué existen hermanos donde pues tienen cantidades, o sea, son hijos de los mismos padres, por decirlo de alguna manera, pero la percepción del dinero, la percepción de lo que es salario, gasto, costo de oportunidad es diferente para ellos mismos. Entonces, la presentación viene ligada a este punto, a entender desde un inicio cómo un agente económico se va formando y de esta manera también entender cómo nos comportamos de una u otra forma. Priscila lo mencionaba, es una de 3 sesiones. En esta empezamos con la psicología del agente económico, luego vamos a ir con una parte de presupuestos y luego vamos a ir con otra parte sobre la situación del COVID, así sucesivamente. Entonces voy a compartir las pantallas acá completas. Si tienen alguna duda mientras voy avanzando, les solicitaría a la compañera Priscila que me colabore con la parte cuando lo escriben en el chat y me avisen para poder dar inicio, porque siempre es muy importante en esta situación, más con este tipo de temas, tener claro las cosas desde el principio. Si nos perdemos en algo, posiblemente en el futuro tampoco entendamos las cosas más complejas. Entonces, siéntanse en la libertad de preguntarme de cualquier otra duda que tengan referente al tema o algún concepto que no estén abarcando. Entonces, mi nombre es Jonathan Salas Segura, este es mi correo, jonathan.salas@latina.cr y esta es la sesión número 1. Aquí tenemos algunas definiciones. Empecemos con algo un poquito mucho más básico. Definiciones: economía, administración de los recursos limitados para necesidades ilimitadas. Y aquí yo les comento a ustedes lo siguiente. ¿Cuáles son sus recursos? ¿Cuáles son los recursos que ustedes tienen? Bueno, voy a poner un ejemplo. Un agente económico normal, estándar, pues puede ser su salario, algún ingreso adicional, algún bono o CDP o alquiler que tenga. Eso va a ser su ingreso. Y al mismo tiempo sus ingresos son sus recursos. Pero no solamente estamos hablando de recursos financieros, sino recursos como en sí mismo. Por ejemplo, sus 2 manos, sus ojos, su capacidad cerebral, su IQ, forman parte también de lo que son sus recursos, ya sean biológicos, psicológicos, financieros, activos y así sucesivamente. Ahora, ¿cuáles son nuestras necesidades? Pues aquí podemos hacer una gran lista de qué es lo que realmente queremos. Y aquí tenemos también otro detalle, donde qué es lo que quiere el ser humano, pues él siempre es insaciable, siempre queremos más. Entonces voy a ir haciendo cierto tipo de preguntas durante la presentación que quiero que vayan respondiendo en sus mentes y al mismo tiempo analizando. Por ejemplo, para los que trabajan o los que alguna vez han trabajado o los que no trabajan en este momento, si tuvieran un salario respectivo, tuvieran sus ingresos ya efectivamente,
y ese salario les alcanzara para cubrir todas sus necesidades, inclusive ahorrar tal vez un 10 o un 20%, que es lo recomendable, mi pregunta sería, si eso pasara, ¿usted estaría dispuesto a aceptar que su jefe le dé el doble de su salario? ¿Estaríamos dispuestos a esto? Ya tienes un primer salario donde él te llega y te dice, bueno, cumplís con todo. Ahora, ¿estaríamos dispuestos a aceptar el doble? Posiblemente el 99.9% de la población que está en este momento nos diga que sí estaríamos dispuestos a aceptar el doble del salario. ¿Por qué? Porque somos seres que al mismo tiempo tenemos necesidades ilimitadas. Y claro, si gano más dinero, por consiguiente, voy a querer comprar más, voy a querer invertir más, ya el tipo de ropa también, el tipo de carro también. Y son factores que en sí mismos están en nuestra psiquis y también está en nuestra sociedad. Pero a los que respondieron que sí, les pregunto de esta manera. ¿Para qué quiere el doble si con lo que tenía ya le era suficiente para obtener todos los bienes y servicios que usted necesitaba? Eso es un derecho fundamental de cualquier ser humano. Nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. De ahí donde tenemos frases célebres que nos dicen, el ser humano no sabe lo que quiere o el ser humano nunca está satisfecho. Si una empresa gana miles de millones de dólares, ¿por qué quiere ganar más? De ahí donde viene la idea. Psicología, ciencia o estudio de la mente y la cobertura en personas o animales. Perdón, de la conducta en personas o animales. Vean que la economía en sí está basada en las ciencias sociales. Todo nace de la filosofía. Entonces vamos a tener la psicología, vamos a tener la sociología y por último la economía. Y a alguien se le ocurrió a esta ciencia política de economía agregarle matemáticas y es lo que tenemos ahora como la economía actual. Entonces, la psicología del individuo es súper importante entenderla para poder entender parámetros económicos a futuro. Yo voy a basar este tipo de presentación en el individuo. Entonces, otra pregunta que les hago, que tienen que realizarse en sí mismo, es ¿cómo cree que está su economía? ¿Cómo cree que está? Entonces, si tuviera que clasificarla de 1 a 10, ¿qué número le pondría? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, o mejor aún, ¿le pondría algún número? ¿Entraría en alguna clasificación? ¿Tiene usted alguna economía? No solamente monetaria, sino también tiene que ver con situaciones como conductas. Y aquí la disciplina dentro de la psicología y la economía tiene un factor suplementario. Si usted no es disciplinado, posiblemente su situación económica no sea la mejor. Ahora, agente económico son los actores que toman decisiones en un mercado. ¿Y qué es un mercado? Todo lo que vivimos. Si usted quiere verlo de esta manera, el primer mercado que usted conoce es su casa, donde tienen sus gustos y preferencias, lo que usted desea, lo que no desea, los recursos limitados por parte de la familia, lo que se puede comer, lo que no se puede comer, lo que se puede comprar y no se puede comprar. Y al mismo tiempo, si quisiéramos pasar esto a un punto más amplio, podríamos definir por qué su mamá o su papá reparten de una u otra manera diferente la alimentación. Algunas familias estarán, sí, todo esto es parejo, pero todos sabemos, si tenemos hermanos mayores o menores, que la situación en ocasiones no es tan pareja. Y eso se da en los mercados. No todo se distribuye de una u otra manera equitativa. Tenemos gente pobre, tenemos gente rica, tenemos gente muy, muy rica y así muy, muy pobre. Entonces, ¿quiénes son agentes económicos acá? El individuo en sí mismo, que es la piedra angular de esta situación. Luego tenemos la familia, la comunidad, las empresas, las provincias, los países y por sí mismo el mundo entero. Y no lo cierro a un mundo completamente individual, porque para muchos existe la teoría, y aún no se ha demostrado, aunque hay muchas evidencias, que posiblemente exista vida en otros planetas y por lo tanto ya tendríamos una economía interestelar. No quisiera eh, debatir con este punto, pero como nadie nos asegura que somos los únicos, tampoco nadie nos asegura que no existen más. Entonces podríamos tener una economía
mundial a como podríamos tener una economía interestelar. Y las películas de ciencia ficción como Star Wars y Star Trek ya no serían tan ciencia ficción, sino que serían como algún tipo de realidad alternativa, por decirlo. Pero todo esto se basa en el individuo. Pasamos por acá. ¿Quién define nuestro comportamiento? Y aquí tenemos varios puntos. En primera instancia vamos a tener el núcleo familiar. En segunda, nosotros mismos. En tercera, los amigos de jóvenes y el entorno laboral. Estas 4 facetas que tenemos son la evolución de un agente económico. El primer lugar donde va a tomar en cuenta qué es dinero, cómo se percibe, cuáles son las implicaciones, o es cuando escucha a sus padres hablar de esto, hablar de presupuestos, hablar sobre que hay que pagar el agua, la luz, el teléfono, el internet, el cable. Luego lo verá hacia sí mismo cuando empiece en una situación a la hora de que quiera salir a la calle, invitar, quiera salir a la calle, quiera salir con amigos, quiera salir con el novio o la novia y tenga que pedir dinero a sus padres o esté trabajando en ese momento. También tenemos los amigos los amigos de jóvenes, cuando tenemos esa primera impresión, la parte social, lo que conocemos en la escuela, lo que conocemos en el colegio, la percepción que existe. Hay un proverbio que dice, usted se vuelve el promedio de las 7 personas con las que más se relaciona. Y aquí es donde uno dice que tenemos que seleccionar muy bien a las personas que nos rodean. Por otra parte, tenemos el entorno laboral. Y aquí en este sentido podríamos definir como entorno laboral inclusive nuestros compañeros de trabajo. Si llegamos a un ámbito laboral y nosotros somos nuestra primera experiencia, tal vez la gente es muy fiestera, por decirlo de alguna manera, pues dependiendo de la psiquis y dependiendo del concepto psicológico que tenga nuestro individuo, podríamos asumir de que sí, voy a ir con ellos y voy a agarrar estos ámbitos de consumos y verlos como algo normal, como algo habitual. Y aquí es donde tenemos que definir individuos, seres pensantes individuales. No dependemos absolutamente de nadie más, más solamente de nosotros mismos. Y por lo tanto tenemos que generar crítica y criterio propio. Crítica hacia la sociedad y criterio propio hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el único juez y el único que lo tiene que juzgar a usted es usted mismo. Y en economía y en psicología somos nuestro juez, jurado y verdugo a la vez. Por eso la disciplina forma un punto tan relevante en lo que son este tipo de situaciones. Voy a ir ampliando cada uno de estos ámbitos de una manera mayor. Empecemos con la familia. En primera, es la primera empresa que el agente económico conoce. Usted en este momento está pensando, dice, claro, por supuesto. Nosotros vemos a papá, vemos a mamá, inclusive tenemos familias disfuncionales, madres solteras, padres solteros, y así sucesivamente, donde de una u otra manera estamos absorbiendo información desde niños sobre la percepción económica, la percepción del país, la percepción del dinero. Por ejemplo, cuando a uno le niegan, uno pequeño, y uno dice, quiero ir a McDonald's, quiero ir a este lugar, y ya sea papá o mamá te dicen, no porque en la casa hay comida, no porque no hay plata, o no porque una u otra razón referente. Eso lo que está haciendo es seleccionando, es un costo de oportunidad ya implícito. Y de una u otra manera nos están enseñando que para qué gastar dinero, para qué gastar dinero en ámbitos más banales, si tenemos ámbitos más económicos dentro de la misma casa. Otro, el agente económico desde niño absorbe información del mercado. Por supuesto, el primer y único mercado que conoce es su familia. Y así paulatinamente, cuando se vaya relacionando con el resto de la comunidad, del barrio, de la escuela, de la sociedad, y empieza a ver un mundo de una perspectiva más amplia, podrá notar de esta manera que existen más variables. Y es que en ese momento, cuando estamos niños, lo único que hacemos es pedir y se nos da. Algunos otros padres lo hacen de una u otra manera, pero en sí es la misma lógica. Uno pide y le dan. Y cuando no le dan, entonces le dicen por qué no hay. La cabeza de familia sienta los primeros cimientos económicos financieros. Aquí tenemos que tener claro lo siguiente. Una buena educación financiera desde niño puede erradicar grandes beneficios a futuro.
Desde niño nosotros, o los padres, estamos obligados a enseñarles el valor de las cosas a los niños, el valor del dinero a los niños. Un ejemplo que hacen en Japón me parece súper interesante es que entre los 6 y los 12 años, los niños existe una clase en Japón donde le dicen los juguetes o las cosas que ellos ya no utilizan o que lo ven de alguna otra manera y a la vez sirven, los ponen en un pequeño mercado en el gimnasio de lo que es la escuela o lo que es el preescolar, por decirlo de alguna manera. Les dan dinero de verdad, los padres les explican cuánto cuestan las cosas, cuánto pueden bajar de precio, cuánto pueden regatear. Y el hecho es que los dejan ahí aproximadamente unas 3 horas para que ellos compran y vendan de los mismos objetos que traen. O sea, la actividad es con dinero real y son solamente niños. ¿Dónde está la base financiera? Los padres le explican al niño cómo se tiene que defender. Entonces, desde un principio, el dinero no se ve como algo malo, porque podemos y hemos escuchado, sí, es que la gente que tiene dinero, y sí, porque tiene dinero y se comporta como se comporta, pero no tenemos que ver el dinero ni el éxito como algo malo. Hay gente que mide su éxito en base al dinero y es completamente aceptable y razonable, fue su forma de crianza. Hay gente que mide el éxito con el nivel de amigos que tenga, es completamente aceptable desde ese punto de vista. Sin embargo, en este momento estamos hablando de economía y queramos o no, el dinero forma parte de ellos y es el pilar fundamental de esta situación. Si tenemos dinero, podremos acceder a más bienes y servicios y podremos acceder a más oportunidades. Ahora, ¿de dónde radica esta situación? Desde el individuo. Papá y mamá están en la obligación de enseñar desde un inicio al niño o a la niña el concepto de dinero y entender desde pequeños para qué sirve, cómo se usa y cuál es el valor que hay que darle. Una recomendación que yo hago para los niños es que desde pequeños, aprendan a ahorrar. Entiendan esto no como una necesidad, porque una cosa es hacer presupuestos y otra cosa es ahorrar. El ahorro tiene que estar por default. ¿Qué significa por default? O sea, implícitamente usted ya tiene que tener esa costumbre. Pero si eso no lo ven sus padres, posiblemente no lo repita. No estoy diciendo aquí que durante el proceso de su vida no lo pueda aprender. ¿Cómo le vamos a enseñar a un niño conceptos tan complejos, se podría decir? Pero el hecho que vaya a la pulpería a comprar algo y que traiga el vuelto y que cuente el vuelto a la hora que se lo reciben, ya le estamos enseñando a él que se desconfiado. Y en el mundo de los negocios es súper importante tener esa malicia implícita. Ahora, ¿cuál es la segunda empresa que uno conoce? Mi segunda empresa somos nosotros mismos. ¿Y en qué está basado? En las bases que hemos absorbido de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros familiares. Somos la segunda empresa que conocemos. Inclusive hay gente en este momento que tal vez ni se conoce o se conoce pero no sabe cómo estructurarse. Y aquí no quiero que veamos la economía como algo cuadrado, sino como algo flexible, moldeable. Los ámbitos financieros se cambian. Tal vez las personas no cambien su forma de pensar, pero su ámbito financiero es modificable, porque es un agente exógeno, es algo que se puede estructurar. Tengo clientes que en algún momento llegan y me dicen, Jonathan, vieras que a mí me cuesta mucho ahorrar, me llega el salario y se desaparece. En ese momento yo les digo, bueno, hablemos de un débito automático para ahorro automático. Entonces cada quincena rebaja un porcentaje y ese dinero ni siquiera llega a sus manos. ¿Qué es lo que yo siempre recomiendo en este ámbito? Que ese porcentaje sea una 12ª parte de lo que va a ser su aguinaldo. Entonces cuando llegas a diciembre, tienes otro aguinaldo. El detalle con esto es que siempre recomiendo que no lo retiren en diciembre, sino que pongan el retiro en enero. ¿Por qué? Para que no caigan en la tentación de gastar ese dinero en diciembre, sino que lo tengan para la gran cuesta de enero. ¿Ven? Igual los presupuestos que son establecidos para lo que es marchamos y otras cosas. Usted lo ahorra durante los 12 meses, posiblemente en diciembre tenga su aguinaldo libre. Son formas de administrar. Ahora, o eso, o nos lo enseñan en nuestra casa, o nosotros tenemos que hacerlo.
Existen muchas redes sociales. Mi pregunta aquí en este ámbito es que en vez de pasar viendo TikToks y videos, ¿por qué no utilizamos esas mismas redes sociales para sacarles el mayor provecho? No estoy diciendo que lo hagamos todos los días, pero sí que tomemos referencia que hay muchos canales importantes e interesantes que nos enseñan algo más que el nuevo paso de baile. Empezamos a tomar decisiones en nuestra información recopilada. Uno de los consejos que alguna vez me dio mi padre fue que yo fui a trabajar con él es agricultor, fui a trabajar con él por aproximadamente 12 horas por una semana, yo tenía aproximadamente 11 años, y él me trataba como si fuera un peón más de la finca. No me pagaba de la misma manera, tenía 12 años, no me pagaba de la misma manera, porque decía que mi nivel productivo no era tan eficiente como los demás, entonces me pagaba mi mismo nivel de producción. Evidentemente me daba algo porque era un niño, sin embargo valoraba. O sea que me ponía ya una estructura desde las horas. Yo recuerdo muy bien que luego de esto, yo agarré el dinero que me gané en la semana, me fui para el chino del barrio y me gasté toda la plata. Y él llegó y me dijo después, ¿cuánto te costó ganar ese dinero? Tanto, ¿cuánto te costó gastarlo? Ahora tienes algo, pero no tienes dinero. Mañana cuando quieras algo, no vas a tener dinero para comprarlo. Entonces, desde pequeño yo iba entendiendo lo que era administrar, costo de oportunidad, valor de dinero y lo que cuesta ganárselo. Somos influidos por los medios, perdón. Aprendemos mediante el error y la experimentación. Yo experimenté trabajando y cometí el error de gastar todo en una sola, ¿qué? Minuto, hora, 15 minutos duré. Creo que fueron 15 minutos mientras hacía fila respectiva para pagar. Ahora, nadie nace aprendido. Lo importante es aprender a no volver a caer en ese mismo error 2, 3 o 4 veces. Como aquella persona que tiene una tarjeta de crédito y piensa que pagando una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito va a poder salir. Eso es un gasto de dinero que no pueda pagar. Ahora, somos influidos por los medios, evidentemente. La presión social que influye al agente económico desde un principio es muy, pero muy fuerte. Y esto radica en lo que son las modas, las tendencias, el último celular, el último PlayStation, el último bar de moda y así referente. ¿Qué tenemos que entender nosotros en esta parte? ¿Realmente es necesario esto? ¿Realmente el cambio de mi computadora es estrictamente necesario? Me gusta argumentar lo que es la teoría minimalista, que es en vez de comprar algo barato, compre algo relativamente caro, pero que le vaya a durar una cantidad prudencial de años. Así evitarías despilfarrar dinero en pequeñas cosas, que son los llamados gastos hormigas, que son pequeños gastos que uno va sumando que al final del mes terminan siendo una suma considerable. Sin embargo, esta teoría tiene sus pros y sus contras, donde tenemos que aprender a diseccionar qué realmente podremos gastar grandes cantidades de dinero y qué realmente no es necesario. Por ejemplo, yo trabajo con una computadora, entonces evidentemente mi computadora tiene una capacidad suficiente para que me dure bastantes años. Sin embargo, si usted me pregunta por los utensilios de cocina, pues así popularmente los encontré en Pequeño Mundo, me sirven y listo. No tengo unos utensilios de 50,000 o 60,000 el juego, o 100,000, porque hay las marcas Rinaware y estas, que son enormes. Sin embargo, en lo que es computadoras, en lo que son aparatos para trabajar, que producen dinero, sí tomo la decisión de incluir. Entonces hay que definir en qué sí y en qué no. Existe la diferente presión social, no hay que dejarnos influir por esto. Si algo sirve, sigámoslo usando. ¿Y para qué comprar algo nuevo si podemos repararlo? Evidentemente, si se te ha estropeado 3 o 4 veces, por consiguiente, pues bótalo y compra uno nuevo, ¿verdad? Ya esa decisión ya está dada. A veces sale mucho más caro comprar pequeñas cositas o tratar de arreglar algo que ya no se puede arreglar.
que los amigos de jóvenes, la influencia que nosotros tenemos de nuestra sociedad, de nuestro núcleo, influye en nosotros mismos. Las mentes pequeñas son mentes moldeables y son pequeñas esponjas. Y así como escuchan a sus padres, escuchan a sus amigos y escuchan a su núcleo, a la gente con la que más lo rodea. Y por lo tanto, toman patrones referentes de ese tipo de situaciones. Por ejemplo, si en la familia no existe un buen ámbito de educación familiar, posiblemente el niño, el joven, el adolescente, crezca con lo primero que se le aparezca. Y si en ese instante los compañeros que tienen una condición socioeconómica diferente a la tuya y gastan y gastan y gastan porque su familia se los permite, pues él va a ver como un ámbito de gastar como algo irrelevante, superfluo y lo va a tener y lo va a querer imitar. La presión social, la condición socioeconómica del entorno. No estoy diciendo que si usted nace en una situación compleja, en un barrio marginal, en un barrio pobre, usted tenga que ser pobre, sino que al mismo tiempo lo que estoy dando a entender es que estos factores terminan influyendo en las mentes jóvenes y por lo tanto hay gente que tiene muchas capacidades, sin embargo tiene algo que se llama un tipo de, yo le llamaría discapacidad mental, por un entorno donde tienen las capacidades, los medios, el intelecto para lograr grandes cosas, sin embargo, ellos no confían en sí mismos. Y el entorno se encarga también de terminar de pisotearlos y por lo tanto no lo hacen, teniendo las capacidades para. Eso era aquel ejemplo de aquel estudiante que nosotros teníamos, tal vez como compañero de colegio, que tal vez era muy brillante y no estudiaba. Pero esa persona tan brillante no tuvo la motivación necesaria desde su familia para poder explotar mucho más su potencial o desde un punto de vista de una educación vocacional respectiva y terminó su vida de una u otra manera siendo menos productiva que otra, tal vez incluyéndose, cayendo hasta en las drogas de una u otra situación, teniendo una capacidad eh, humana, psicológica, mental, mucho más fuerte y mucho más proactiva que otro tipo de personas. Entonces, nuestros jóvenes hay que cuidarlos desde el principio. En la parte, así como lo cuidamos en la parte de salud y esto, también tenemos que cuidarlos en la parte financiera. Porque yo he escuchado muchas personas que dicen, es que no puedo acceder a una casa si no tengo un préstamo. Y eso es mentira. Usted puede llegar a comprar una casa de contado, puede llegar a comprar un carro de contado. Lo importante que tiene que tener aquí usted es disciplina y buenas bases desde niño para que esa situación se vaya repercutiendo y a la hora de tener una edad productiva donde pueda acceder a algún tipo de crédito, lo tome más como una oportunidad que como una cadena. Porque no hay nada peor que escuchar a alguien que dice que tiene 40 años pagando la casa y ya casi, y dice que es suya, cuando la casa no es suya, es del banco. El entorno laboral, edad a la que comienzas la vida laboral, nuestro trabajo gratificante, ambiente laboral y nuestros superiores, en este caso los jefes. Uno siempre tiene que tener una admiración hacia su jefe y hacia la empresa a la cual trabaja. ¿Por qué? Porque eso lo motiva a uno a hacer las cosas y tiene un ámbito de crecimiento. Y los crecimientos posiblemente tengan ingresos monetarios referentes y mayores. Y a mayor capacidad productiva, mayor ingreso y por lo tanto mayor calidad de vida. Ambiente laboral. Si usted no es feliz con lo que hace, no lo haga. Deje eso. Dedíquese a otra cosa. Yo he escuchado historias de gente que ha sacado carreras de derechos, carreras de economía, y eso no era lo suyo. Aquí en vez de buscar, aquí voy a irme por una parte un poquito más psicológica, más social. Sí, estamos de acuerdo. Hay gente que te dice, yo amo lo que hago. Pero aquí yo les diría, si usted ama lo que hace, lo haría de gratis. Y posiblemente el 90% y el resto de personas me digan que no. Pero mientras eso no se cumpla, sí tenemos que entender que en nuestro ambiente laboral donde estemos, nuestros jefes, tenemos que admirarlos, tenemos que creer, y si no nos admiramos de ellos, tenemos que creer en la empresa, tenemos que tener un ambiente laboral estable para que así nos den ganas de ir a trabajar, nos esforcemos y demos una perspectiva diferente. Y no tengan miedo de salirse del vaso. ¿A qué se refiero? ¿A qué me refiero con esto? No tengan miedo a sobresalir, porque son este tipo de personas los que hacen innovaciones y los que producen cosas diferentes.
Steve Jobs nos enseñaba que cualquier empresa que no innove está destinada al fracaso. Cualquier persona que no se quiera reinventar todos los días está destinada al fracaso. ¿A qué edad comienza su vida laboral? Pues desde pequeños, desde que el papá o su mamá lo ponen a trabajar en algo, ponen un pro y un contra, y a la misma vez también te dan un tipo de salario. ¿Vean? Favor hecho, favor pagado. Valora tu tiempo, valora tu dinero, valora tu conocimiento. Tenemos que buscar un lugar, y si usted no se siente bien trabajando en un lugar, pues yo le recomiendo que busque otra opción. Y si no se siente bien trabajando para alguien, entonces innove, invente y conviértase en su propio jefe. Que es difícil, sí, todo es difícil. Nadie dijo que era fácil. Pero las grandes empresas empezaron en una cochera. Google, Amazon, Apple, Microsoft y así sucesivamente. Conceptos implícitos en la gente o en la agente económica o en un agente económico. Saciedad, hartura, satisfacción, excesiva de deseo o necesidad. ¿Cuándo realmente estamos satisfechos? Si lo vemos desde un punto de vista monetario, ya les puse el ejemplo al principio de la presentación, siempre queremos más. Y aquí es donde tenemos que definir, ¿realmente ocupo tantas cosas? ¿Realmente necesito tantas cosas? Realmente, en el caso de las mujeres, tal vez en algunos hombres, realmente ocupo 50 pares de zapatos. Eso es un cliché. En el caso por ejemplo, en el caso de los hombres, no estoy generalizando, lo estoy dando de una manera ambigua, pero es más usual que un hombre sea adicto a los videojuegos y tenga 4, 5, 6 consolas con 500 juegos. Que todos son diferentes, estamos de acuerdo, pero realmente ocupo tantos. Y aquí no quisiera meterme en la parte del coleccionismo porque eso es otro mundo diferente. Podríamos hacer una explicación económica de esta razón. Sin embargo, hay factores que realmente influyen en nosotros mismos y que nos hacen comprar cosas que no son necesarias, que no las necesitamos. Entonces hay que pensar 2 o 3 veces a la hora de comprar algo. Si usted además recuerde que usted no paga, no compra estas cosas con dinero, las compra con el tiempo que le duró adquirir ese dinero. Si usted tiene un salario de alrededor de 500,000 colones, de 600,000 colones, divídalo el neto, ¿verdad? No el bruto, el neto, el salario neto, divídalo entre el número de horas que usted trabaja. Esa es la hora que le pagan. Cuando vaya a comprar algo, defina que si la camisa vale 50,000 colones y usted 50,000 colones se lo gana en 5 horas, asumiendo que la hora fuera 10,000, le costó 5 horas de su vida. Sin embargo, si inviertes 25 horas de tu vida para comprar esa camisa, realmente es un día, aproximadamente un día de 24 horas seguidas para comprarlo. Y como la jornada laboral en este país son 8 horas, entonces son aproximadamente 3 días de trabajo para comprar esa camisa de 50,000 colones. Okay, sigamos por acá. Conceptos implícitos de un agente económico. Bueno, perdón. La necesidad, impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido. ¿Necesitamos lo que realmente estamos comprando? ¿Necesitamos consumir? ¿Necesitamos esto que es indispensable para nuestra vida? A veces nos justificamos en nuestra mente y decimos que sí. Por ejemplo, un detalle que ha pasado ahora con el COVID es que las ventas y los servicios que se han dado para lo que es atención veterinaria han aumentado. ¿Y esto por qué se ha dado? Porque la gente ha pasado más tiempo en la casa y se crea la necesidad, o sea, vamos a ver, a los animales son como un hijo y hay que tenerlos bien. Pero hay gente que realmente le pone una inyección y 6 meses después le pone otra y este tipo de cosas. Sin embargo, con esta situación, al querer salir de nuestras casas, nos invitamos a algún tipo de justificante para salir. Entonces volvemos a ver el perro y, sí. O el gato y decimos, sí, ocupa bañarse. Ocupa bañarse. Y anteriormente tal vez lo bañábamos nosotros, pero ahora no, llevémonos al grooming, llevémonos
así sucesivamente, cambiémosles esto, así falta esto, falta lo otro. E inclusive lo vemos hasta con cosas que están en la casa, que llevan años en mal estado, y hoy las buscamos justificantes para poder salir de nuestras casas e ir a consumir. Porque antes no salíamos. Pero ¿por qué lo hacemos ahora y no lo hacíamos antes? No me digan que tenían más o menos tiempo, porque el tiempo es el mismo para todos. Lo que pasa es que ahora necesitas salir y necesitas justificar y necesitas consumir, cuando realmente lo que tienes es suficiente y tendrías que estar en este momento priorizando qué realmente es algo indispensable y qué no. Sigo con esta parte de la disciplina, doctrina, instrucción de una persona, esencialmente en lo moral. Uno necesita ser disciplinado. 42 veces necesita usted realizar algo para que su cuerpo y su mente lo puedan tomar como algo habitual, común, inherente en usted mismo. ¿A esto qué se refiere? Que necesita ser disciplinado. Posiblemente usted sea indisciplinado a la hora de comer, a la hora de tener algún tipo de relación personal, laboral y así sucesivamente. Pero en lo que tiene que ver con finanzas, necesitas ser ordenado. Necesitas hacer presupuestos, establecer. Nosotros mismos nos conocemos, sabemos de qué o de qué somos capaces y de qué no lo somos. Y tenemos que levantar la mano, preguntar y decir, bueno, quiero ahorrar, ¿cómo lo voy a hacer? Quiero ordenar mis finanzas, ¿cómo lo voy a hacer? Pero que no quede en esto de que voy a hacerlo, sino hacerlo. Encasillarse, estructurarse. Y así van a ver que sería súper chiva, súper bonito que usted llega a fin de año y decidió ahorrar el doble aguinaldo y ahora tiene el doble aguinaldo. Pero si su objetivo final era gastarlo, pues gástelo. Pero piensen en él. Piensen en esa cuesta. Aquí tenemos uno de mis conceptos favoritos, ya estamos terminando. Tenemos uno de mis conceptos favoritos que es el llamado costo de oportunidad. Y quiero ser inherente en esta parte porque todo, absolutamente todo, tiene un costo de oportunidad. No existe nada que no tenga un costo de oportunidad y no necesariamente es dinero. Por ejemplo, el hecho que ustedes estén aquí escuchándome significa que no están haciendo otras cosas. El hecho que estén vivos significa que no están muertos. Y por lo tanto, el que crean o no crean en una u otra entidad es en sí un factor de decisión. Entonces, todo acarrea un costo de oportunidad. Una de las preguntas que le realizo a mis estudiantes en la primera clase de economía es, si usted fuera ministro de Hacienda o fuera ministro de Economía o fuera ministro de la Presidencia y tiene el presupuesto nacional a su alcance, ¿en qué sector productivo o en qué sector lo invertiría? Y las respuestas varían. Muchos me dicen educación, otros me dicen infraestructura, seguridad, migración. Sin embargo, la siguiente pregunta después de esta es, ¿por qué? Y entonces me dan su justificante, porque la caja tiene muchas filas, porque las calles están malas, porque las fronteras no están bien resguardadas y así sucesivamente. Sin embargo, cuando usted toma esta decisión, está dejando sin recursos a otros lugares. Es exactamente lo mismo lo que pasa en una familia. Cuando se va y se compra el diario, y tal vez el niño o la niña quiere uno u otro juguete, el hecho de comprarlo, ¿verdad? Si los recursos existen y están presupuestados, pues háganlo. Pero si no existen o son muy limitados, ahí es donde decimos no, porque eso equivale a una bolsa de arroz, equivale a una bolsa de frijoles, equivale a cualquier otra cosa que podría servir para la familia y el sustento general. Siempre se tiene que buscar, dentro de un punto del núcleo familiar, el beneficio global de la familia, no el beneficio individual. Porque cuando empezamos a pensar en individuos dentro de una familia, no somos una familia. Ahora, por otra parte, usted es su primer agente económico, su primer mercado, y si es una persona sola, es su única familia.
Por consiguiente, usted tiene que cuidarse. Aquí quisiera que hiciéramos esta es la actividad de la clase. Priscila, ¿cómo me le va? Hasta el momento no tenemos consultas. Okay. No, pero esta pregunta se la voy a hacer a usted. ¿Se acuerda de su primer salario? Sí. Sí. Sí se acuerda. ¿Se acuerdan que lo gastaba? Sí. Sí. ¿Es lo mismo que lo gasta ahora? No. Okay. Entonces, aquí definimos lo siguiente. Muchísimas gracias, Priscila, por colaborarnos. En este ámbito tenemos y esta actividad quiero que la realicen ustedes todos en sus casas, así como lo hizo la compañera Priscila. ¿Cuánto fue su primer salario? ¿En qué invirtió su primer salario? ¿Cuánto gana actualmente? ¿En qué lo invierte actualmente? Las necesidades y los gustos y preferencias que tenías en este momento son muy diferentes a los que tenías en aquel tiempo. Por lo tanto, todo cambia. Pero aquí debería haber un factor determinante. Y aquí o sea, ¿existe algún ahorro? ¿Existe alguna educación? Vamos a ver, hagamos otra pregunta que nos hace un poquito reflexionar en esta parte. Dice, ¿cuánto dinero pasa por tus manos? Entonces, agarre su salario, agarre su calculadora, agarre su teléfono y diga en este momento, bueno, yo gano tanto, ¿verdad? Neto. Siempre trabajen con el valor neto. ¿Por qué el valor neto? Porque el otro no forma parte de su liquidez. Y si no forma parte de su liquidez, entonces no va a poder gastarlo. Multiplique eso por 12 meses y esa es la cantidad de dinero que pasa por sus manos. Entonces, posiblemente, si usted trabaja o no trabaja, es la cantidad que pasa. Digamos, si trabaja es la cantidad que pasa por sus manos. Si no trabaja, también debería tomarlo en cuenta, porque va a pasar por sus manos. La siguiente pregunta sería, para el 3 de agosto del 2020, ¿cuánto lleva de aquí a 6 meses y cuánto dinero tiene ahorrado? Podríamos llegar a decir, sí, profe, pero es que la situación del COVID y nos redujo y mi percepción de salarial es diferente y ahora desempleado, N cantidad de razones, punto de vista. Sin embargo, el factor determinante aquí es, lo tiene ahorrado. Estaba en su mundo ahorrarlo. Ese dinero le puede a usted servir para un futuro, ya sea pegarse la fiesta en diciembre, o empezar su empresa, o empezar su trabajo propio, o empezar aquello que siempre quiso. Inclusive, y esto quiero ser claro en esto, yo recomiendo primero salir de absolutamente todas las deudas antes de empezar a ahorrar. De nada le sirve usted ahorrar si tiene deudas. ¿Ya? Y estamos hablando de deudas de casi que de primer grado. Por ejemplo, tarjetas de crédito. Si usted tiene ya una hipoteca, ya eso es otro nivel. Pero quiero enfatizarme en el individuo, ¿verdad? Y podríamos decir, si usted tiene deudas de tarjetas de crédito, pague primero eso antes de empezar a ahorrar. Porque mientras está ahorrando, tal vez para el viaje que quiere pegarse en diciembre, si es que ahora podemos, ¿verdad? Porque con esta situación está compleja, pues tiene un costo de oportunidad más alto llamado intereses. Entonces esa deuda cada vez se va haciendo más y más grande. Entonces cancele primero ese tipo de deudas, presupueste las que son más grandes, como hipotecas, como un carro de 15, 20 millones de colones, pero siempre tenga ese factor de ahorro, ya sea por una emergencia, ya sea por una necesidad, ¿verdad?, inherente en su psiquis de ahorrar, o simplemente porque quiera ahorrar. Quiero terminar esto diciendo lo siguiente. El problema no es generar dinero, porque todos tenemos la capacidad de cerebrales para hacerlos. El problema es cómo administramos y en qué gastamos ese dinero. Siempre hemos escuchado la frase que dice, es que por algo tienen plata, porque son codos. Tal vez no es que sean codos, sino que valoran más su dinero que ciertos gastos superfluos, ciertos gastos que no los hacen felices. También quisiera argumentar como último detalle, usted es el promedio de las 7 personas con las que se rodea.
Entonces, ¿a qué se define con esto? Estas 7 personas, desde un punto de vista financiero, véalas como son financieramente y analícese usted a sí mismo. No es que no le estoy diciendo que cambie de amigos ni que cambie de familia, sino que visualícese en 5 o 10 años dónde quiere realmente usted estar. Igual que ellos, mejor que ellos. Si usted apunta a las estrellas, mínimo se pega a la luna. Muchas gracias a todos. Abriré la parte de preguntas, cualquier consulta que tengan, con muchísimo gusto. Este es mi contacto también. Y estoy abierto a cualquier comentario también. Muchísimas gracias, Jonathan. Si alguno de los presentes tiene alguna consulta, puede realizarla ya sea por medio del chat o también pueden abrir su micrófono y hacerle la consulta directamente a Jonathan. Mientras pues recibimos alguna consulta, en caso de tenerla, les recuerdo que la sesión de la próxima semana sería de hoy en 8 para el lunes 10 de agosto, igual a las 3 de la tarde. La próxima sesión lleva como título Realización y Administración de un Presupuesto Familiar. Por ahí durante la charla, ahí Jonathan nos dijo que la primera empresa que conocemos es la familia. Entonces, él nos va a explicar un poco sobre estas bases de la administración financiera familiar y cómo esto nos ayuda para tener una administración financiera personal saludable. Por acá ya tenemos una primera consulta, es de Eduardo Zúñiga, y él pregunta, ¿qué opina de invertir en Forex? Ok, muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Yo siempre les digo a los inversionistas lo siguiente. Eduardo, ¿cuánto está dispuesto usted a ganar? Eduardo, ¿sí me escucha? Sí, sí se escucha. Solo no sabemos si él está todavía dentro de la reunión. Ok. Por acá dice que un extra. Ok, entonces, veamos lo siguiente. ¿Cuánto está dispuesto usted a ganar? Póngale un monto, 1,000, 2,000, 3,000 dólares. Tiene que estar dispuesto a que esa es la misma cantidad que está dispuesto a perder. Lo que son puestos de bolsa, lo que son inversiones en Forex, lo que son inversiones en Bitcoin, lo que son inversiones en acciones, son de una tasa de riesgo bastante alta. Entonces yo le recomiendo a usted que antes de meterse en algún negocio, investíguelo. No se meta en algo que no entiende. No se meta en algo que no entiende porque literalmente va a ir con los ojos vendados, va a ir tentando. Y así sucesivamente. Ahora, sí conozco gente que genera dinero con esto, sin embargo, hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle tiempo y hay que estudiar. Porque no todos tenemos el mismo nivel de análisis. También hay otras partes donde se invierte, donde se pagan algún tipo de rubros para ciertos tipos de métricas, ciertos tipos de decisiones, de análisis de gráficos y así sucesivamente. Entonces, también le aconsejo que si usted está dispuesto a arriesgar, que lo haga, pero siempre esté seguro de que esa misma cantidad que arriesga es la misma cantidad que puede perder. Entonces, ¿cómo reducimos el nivel de esa pérdida? Estudiando y preparándonos para no cometer esos errores. Entonces, mi recomendación es, ¿quiere invertir? Hágalo. Igual que en los bitcoins, igual que en las acciones de bolsa, así sucesivamente. ¿Por qué? Porque lo peor que puede pasar es que usted pierda lo que acaba de invertir. Ahora, lo que no recomiendo es que saque un préstamo para invertir en eso. Porque pierde la plata y tras de eso queda con una deuda, más intereses, más 5 años de plazo y podría llegar a perder su salario, su casa y su carro. De ahí es donde viene el detalle. ¿Alguna consulta adicional? Bueno, por acá lo que estamos recibiendo también son muchos comentarios. Jonathan, que nos dicen que, bueno, agradecerte
por esta charla muy provechosa, bastante interesante y que los puso a pensar. Por acá recibimos una consulta de Susana, no, perdón, de Matthew Camacho. Dice que tiene 22 años y le gustaría iniciar con una pymes. ¿Qué recomendaciones daría? Ok, vamos con esta parte. Mi pregunta sería ahora para la compañera, ¿cuál me dijo que era su nombre? Matthew se llama. Matthew. Matthew Camacho. Matthew Camacho. Ok, quiere iniciar con una pymes. Entonces yo le recomiendo que apunte aquí lo siguiente. ¿Cuál es su idea de pymes? ¿Cuál es el objetivo general de esa empresa? De eso que usted quiere formar. Usted es su propia empresa. ¿Cuáles son los objetivos específicos de esa propia empresa? O sea, ¿qué quiere lograr con ellos? ¿Cómo los va a hacer? ¿Cuál es el plan? No hay que lanzarse al mercado así como voy. No. Hay que ir seguro, porque es su plata la que se está invirtiendo. Un consejo financiero dice, nunca inviertas plata tuya, siempre invierte la plata de los demás. Tienes razón, tienes razón. Sin embargo, cuando estamos hablando de algo súper emprendedor, es nuestro. Entonces es nuestro dinero. Y en este país, el 70% de las pymes de Costa Rica no se financian por banca de desarrollo, sino que se financian por ahorros o por hipotecas. ¿Eso qué significa? Que hipotecan la casa de la mamá, de la abuelita, del tío, para tener la liquidez suficiente para invertir en el negocio. Muy importante en esta parte, tenés que tener no sé cuál es tu negocio, no sé cuál es tu negocio, entonces te estoy tirando por varias partes acá. Si tu negocio se puede propagar por redes sociales, tenés que tener una buena estructura de esto. Instagram, Facebook, canal de YouTube, toda esta rama, así sucesivamente. Otro punto referente es un buen estudio de mercado. Un buen estudio de mercado, un buen estudio de mercado y estadístico, donde te dice, bueno, yo quiero sacar este producto, quiero dar este servicio, estos son mis objetivos generales, estos son mis objetivos específicos, estos objetivos específicos se responden con estas preguntas en encuesta y quiero ver cómo va, responde la gente. Definir quién es su mercado meta. A eso me refiero en que su mercado meta es de la gente en que tiene 18 a 25 años. Es un producto, es un servicio para esa edad. O es algo que va hacia productos ya de la tercera edad, tal vez, entre 60 y 55, 60, 75 años. ¿Cómo se le llega a este tipo de personas? A los jóvenes y adultos jóvenes, usted le puede llegar por la parte de redes sociales, pero si es un servicio para gente mayor, posiblemente no. Y aquí tal vez alguien llegará y me dirá, sí, pero es que mi abuelita tiene redes sociales, pero vamos a ver, uno no enseña a un gato viejo trucos nuevos. Vaya y pregúnteles a su abuelito o a su abuelito o a gente muy mayor la percepción que ellos tienen del dinero. Posiblemente ahorran mucho. Posiblemente su percepción es más económica a la hora de gastar que una nueva generación, que un milenio. Entonces, en conclusión, un buen estudio de mercado, un buen factor en redes sociales, ¿verdad? Tener mucho cuidado en el tipo de negocio, en la parte legal, ¿verdad? Estudiar bien a la competencia, de no influir con alguna situación de esta y estar siempre a derecho. Perfecto. La siguiente pregunta sería de Susana Paniagua. Ella dice, buenas tardes. ¿Cómo se puede empezar a salir de deudas cuando el ingreso es menor de lo que se debe? Ok. En este caso, Susana, te recomiendo lo siguiente. Algo que podrías llegar a hacer es, llegas y apuntas en un Excel o en una hojita tus deudas, la cuota y los plazos. Es lo primero que tienes que hacer. Luego de esto, vamos a enfocarnos en la tasa de interés más alta. La tasa de interés más alta es lo que te sale más caro y esa es la primera deuda que tenemos que atacar. Ahora, estamos de acuerdo, hay ingresos que son mucho menores. Tal vez usted lleva, o sea, estoy suponiendo, tal vez unos 10 millones y en ese su momento, pues, estoy poniendo un caso un poquito extremo, tal vez su ingreso sea de 300,000 colones.
Entonces, para este caso, y tienes todos tus gastos de familia, no sé, alquiler y este tipo de cosas, entonces, después de apuntar las deudas, las tasas de interés y los plazos, vamos a abarcar, vamos a atacar la que tiene la mayor tasa de interés. Ahora, si esta que tiene la mayor tasa de interés es la más grande, ¿verdad? Entonces, evidentemente, la que se nos sale mucho más cara. Y esa es la que hay que atacar primero. Si a usted le llega algún ingreso extra y puede deshacerse de alguna de las pequeñas, ¿verdad? Que a pesar de que las tasas de intereses son más pequeñas, pero te afectan de otra manera, entonces también hágalo. Aquí también radica en la parte de decisión suya, qué es lo que quiere hacer primero. Ahora, por otra parte, esto es súper importante, la plata llega, entonces tiene que analizarse usted internamente y analizar su núcleo familiar. ¿Qué pueden prescindir? Yo cuando llego a una empresa, lo primero que le digo no es saque un préstamo para pagar otro préstamo, sino déjeme ver cuál es su sistema productivo y dónde está la plata aquí. ¿Por qué? Porque a veces hacemos las cosas de una manera o compramos de una manera o inclusive no tenemos presupuestos, es una buena idea. Usted puede llegar y decir presupuesto para la comida, presupuesto para el agua, luz, teléfono, y cómo los reduce usted de tal forma que ahora tiene más liquidez, o sea, más dinero, le está sobrando dinero. ¿Por qué? Porque se ha ajustado. Y agarras este dinero y lo metes de una vez a la deuda. También, no le huya a las deudas, vaya, hable con ellos, pida arreglo de pago, pida mini cuotas, lo que usted sea necesario para que se le facilite de otra manera el pago de esa deuda. Ahora, yo lo diría, yo soy una persona un poco emotiva, entonces creo que mi consejo más psicológico sería que lo agarre como un reto personal y póngale fecha. Si hago esto en 6 meses o en 7 meses, voy a salir de eso y voy a ser una persona libre. ¿Ya? Y ahí sí, celebre. Agarre esa cuota que antes pagaba 100,000, 200,000 colones. Tal vez este no es un consejo muy bien financiero, pero agarre y celebre. No vaya y lo gaste en tarjetas de crédito, por ejemplo, sino que vaya y celebre en su burbuja, ¿verdad? Obviamente, que usted es un agente libre de deuda. Es lo mejor que puede hacer. Presupuestos, disciplina, delimitación, revisar nuestra vida, ¿sí? En qué estado de confort estamos, buscar el dinero ahí y luego atacar las deudas que tengan la mayor tasa de interés. Hablar con las entidades bancarias y buscar un tipo de solución, plazo, prórroga, ¿verdad? Que al final no son muy buenos porque terminas pagando más, pero si te da liquidez, puedes llegar y hacer abonos extraordinarios, que es lo mejor para ir bajando la cuota. Y aquí te doy otro consejo adicional. Cuando haces un abono extraordinario y puedes mantener la cuota, pídalo en plazo. Porque si usted tiene 5 años de plazo acá, entonces si pagaste, no sé, N cantidad y te lo redujeron en 4, pues la cuota que pagas ahora amortiza más y por lo tanto sales mucho más rápido de la deuda. ¿Otra consulta? Sí, tenemos una de Juan Daniel Araya Mora. Él consulta si usted tuviera que invertir, ¿en qué lo haría? Según su experiencia, ¿cuáles son las oportunidades más altas que hay actualmente? Y se relaciona un poco con la de Bradley Alvarado, que consulta, ¿es mejor invertir en el sector agrícola o en terreno como para apartamentos y demás? Ok, voy con las dos partes. ¿En qué quiero invertir? ¿En qué es lo mejor para invertir? Aquí es donde yo preguntaría, ¿qué conoce usted? No se meta en un negocio que no entiende, ¿ya? Y si quiere innovar, si quiere introducirse en ese mismo negocio, entonces investigue muy, pero muy, muy bien cómo funciona, los pros, los contras, cuál sería el peor escenario, lo peor que puede pasar. Tenemos dos factores. Si usted quiere para agricultura, bueno, voy a ir primero con primero con el primer compañero, que decía, ¿en qué quiere invertir? Bueno, conozco el tema, ya hice un estudio de mercado, ya elaboré, sé cómo son los puntos, las aristas, y sucesivamente lo hago. Ahora, por ejemplo, hay que estar informado de esto. Aquí quisiera darles un ejemplo de esta situación. Cuando salió el COVID,
la producción de mascarillas y este tipo de cosas fueron un boom. Y es que el mercado es cambiante. Entonces usted me dice, ¿en ese momento en qué invertiría yo? En eso. ¿En qué hubiera invertido también? Artículos de gimnasio, pero para que se tengan a casa. La importación de ese tipo de artículos, ventas de esto. Artículos de oficina para adaptar espacios en casas para oficina. ¿En qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Vamos a ver otro detalle que yo llegué a ver acá. Comía. Ahora dice, pero ¿por qué comía si los restaurantes no? Comía express, específicamente. Bien. Entonces, esos son como 3 ámbitos. Sin embargo, cada uno tenemos aspectos diferentes. Entonces, tiene que buscar algo que realmente conozca o que le interese e investigue lo suficiente y ver las tendencias de lo que es la moda. La moda también te ayuda a sacar algún tipo de producto, ¿verdad? O dar un tipo de servicio que a la misma vez te puede generar un ingreso extra. Eso no significa que vaya a durar para siempre, pero puedes tener la oportunidad. Ahora, para la otra pregunta, lo que hablaba el compañero, agricultura e industria, agricultura o apartamentos, depende en qué lugar está el terreno. Si usted me dice que ya está en la zona de San Carlos, no la del volcán, sino ya más para adentro, la parte ganadera y este tipo, pues solamente en agricultura. Pero si me dices que tienes una propiedad en el centro de San Pedro, o en el centro de Alajuelita, o en el centro de Atillo, o en algún tipo de centro, o cerca de alguna universidad, o cerca de algún lugar de estos, pues más posiblemente lo más razonable sean apartamentos. Pero aquí radica otro detalle con esto. ¿Tienes el presupuesto para eso? ¿Verdad? Porque, vamos a ver, no es buen negocio que usted tenga un terreno, haga unos apartamentos, pida esa plata de dinero al banco y luego con el alquiler pagues la cuota del banco. Eso no es un buen negocio. ¿Por qué? Porque puede tomar con la mala suerte de que de los 3 apartamentos que hizo, 2 apartamentos no le pagan. Y eso bajo la ley de inquilinatos y así sucesivamente, y los juicios, y como está el registro, posiblemente dures 6 meses en tratar de sacarlos, con legal y todo lo que usted quiera. Entonces, ¿usted cree que el banco le va a esperar 6 meses para pagar esa cuota? No. Usted tiene que tener, no le estoy diciendo que un préstamo sea malo, pero lo que sí tiene que tener es 2 o 3 opciones para pagar ese préstamo. Usted tiene su terreno, asumiendo que tiene el terreno. Igual radicaría de la misma manera si no lo tiene, es más, se vuelve mucho más riesgoso. Entonces, en este paso tienes el terreno, haces los apartamentos, sacas el préstamo. Del 100% de la cuota que hay que pagar, un apartamento paga la cuota y los otros 2 son ingresos tuyos que se van directamente al capital, al pago del capital de esa deuda para empezar a ganar mayor liquidez, o por lo menos un 50%, y el resto lo cubre su salario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que puede llegar y decir, de los 3 apartamentos, para que yo no pueda pagar, tengo que ser despedido y tienen que dejarme de pagar de esos 3, 2. Entonces, de que esas 2 cosas pasen, es más difícil a que usted diga, tengo mi salario, ¿verdad? O no tengo salario, hago esto y los 2 apartamentos me dejan de pagar y evidentemente perdí la propiedad, el dinero y los apartamentos. Entonces, siempre hay que tener 2 o 3 fuentes de dinero que ganen, que paguen la deuda para evitar el riesgo. Ahora, el ahorro es indispensable en esto. ¿Ya? El negocio del banco es prestarte que usted pague 40 años un préstamo. Ese es el negocio de ellos. Ahora, si usted radica, como dije la compañera anterior, su ingreso, administra bien su ingreso. Nosotros tenemos costos variables, pero ¿por qué no tenemos ingresos variables? Les pongo mi ejemplo. Yo estudiaba, trabajaba, ¿verdad? Tenía mi trabajo fijo y tenía iba a la universidad. Pero a la misma vez en mis ratos libres daba clases de matemáticas los sábados y los domingos. Entonces era un ingreso extra. Entonces ya tenía 2 ingresos extras y un gasto, que era gasto en términos de inversión, que era la universidad en ese momento. Lo digo gasto porque mientras no me generara absolutamente nada el título, seguía siendo un gasto.
Entonces, muy importante, si tenemos ingresos, si tenemos costos variables, tenemos que tener ingresos variables para deudas variables. Y las tasas de interés siempre van a cambiar. Esa sería mi recomendación para ese caso, para esos casos. Compañera Priscila. Y tenemos 4 consultas más. No sé si estamos bien con el tiempo de tu parte para poder Por mí evacuarlas. estamos bien, todo bien. Ok, perfecto. Nos consulta Emanuel García. Si con la situación actual perdiste el ingreso de dinero, pero aún así no te hace falta nada, ¿recomendaría emprender en algún tipo de negocio, ya sea para poder ahorrar en un ahorro personal y de vez en cuando darse un gusto sin necesidad de pedir a los padres? Yo lo haría. Todo aquello que le genere a usted ingresos variables es una buena idea. Aquí el detalle es el factor de riesgo. Si yo me digo, yo me rebajaron el salario, pero sigo estando bien. Mis necesidades básicas y deudas que tenga son cubiertas y aún así me sigue sobrando algo. Ok, tengo dos opciones. Agarro ese ahorro y lo puedo seguir ahorrando, ¿verdad? Lo invierto en algo o, ¿verdad? En alguna tasa de interés en un banco o genero algo con esto. No hay mejor activo para generar dinero que el mismo dinero. Entonces, yo sí le recomendaría, como le dije anteriormente, si usted tiene 2 millones ahorrados, 1 millón ahorrado, lo que tenga ahorrado, está dispuesto a perderlo, también está dispuesto a multiplicarlo. Entonces, analice muy bien su situación, vea, ponga las cosas en una balanza y en lo personal, hágalo. Hágalo porque cuando llegue, puede ser que este ingreso extra se termine convirtiendo en su ingreso global. Una buena idea puede convertirse en una empresa. Y en gente que deja de trabajar se dedica a lo suyo, porque genera mucho más. Y es su propio jefe, y genera empleo, y eso ayuda a la economía. Excelente, muchas gracias. Con gusto. ¿Otra pregunta? La siguiente pregunta sería de María del Mar Sánchez. La pregunta es, ¿cómo lidiamos con las tasas de interés en una cuota? ¿Puede explicarme de qué se compone una cuota? Ok, vamos a ver. Una cuota se compone, muchísimas gracias, compañera. Una cuota se compone de un porcentaje de amortización y otro porcentaje de intereses. Eso lo podemos ver en una barra así. Ahora, para hacerlo mucho más explícito, el porcentaje de intereses es como así, de grande, y el porcentaje de amortización es así de chiquitico. Eso cuando usted empieza a pagar. Entonces, aquí radica una parte muy importante. El 90% de la cuota van a ser intereses y el otro 10% va a ser pago del capital. Usted tiene que hacer para una cuota, ¿verdad? Para un préstamo, para una hipoteca, para el carro, tratar de pagar siempre el porcentaje que usted paga de interés. Entonces, si la cuota son 100.000 colones, si usted paga 10.000 colones de aporte al capital, 90.000 colones de intereses, ¿qué recomiendo yo? ¿Qué recomiendo yo? Que en vez de pagar 100.000 colones, pague 150.000 o 160.000. ¿Por qué? Porque ese monto ya va directamente al capital, lo que hace que la parte de intereses se vaya reduciendo y la parte de amortización se vaya ampliando. Si puede mantener la cuota, entonces manténgala y aplique todos esos rebajos a reducción de tiempo. Porque cuando usted llegue y dice, bueno, tengo un préstamo, pago 100.000 colones a 5 años, y usted hizo un abono, digamos que dividió 1.000.000 de colones, hizo un abono de 300.000 colones, y eso equivale en tiempo en 6 meses. Entonces, ¿cuántos intereses dejó de pagar usted? 600.000 colones, aproximadamente. Ese es el negocio con las cuotas y los préstamos. Siempre tenemos que valorar pagar más y decirle, y aquí tenemos que ser muy claros, porque puede ser Crowmatic, puede ser la FICE, puede ser Banco Nacional. O sea, después de que usted hace ese pago, llama y dice, quiero que me apliquen el monto extraordinario a tal cosa de tal parte. Y por favor me manda un correo. En esta vida hay que ser desconfiado. Y con la plata aún mucho más. Entonces, mándeme el correo donde dice que ya me lo aplicaron. Y luego revise. No confíe. Revise en su estado de que ya está aplicado, de que ya lo tiene menos. Pantallazo y lo guarda.
Porque en dado caso que algo cambie, usted tiene la evidencia respectiva y se puede defender. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Jonathan. La siguiente sería de Joana Rivera. Ella dice, si ya se cuenta con una empresa en marcha desde hace años y por motivos de COVID ha bajado sus ingresos, ¿es buen momento para invertir en publicidad o ver estrategia de la competencia, dado el caso que los dineros que se muevan hoy en día deben ser bien pensados? Ok, aquí es donde yo le preguntaría a usted qué tipo de negocio tiene, ¿verdad? La parte de vigilar a la competencia, eso con o sin COVID tiene que hacerlo. Hay una frase que dice, tenga a tus amigos cerca y tus enemigos más cerca. No estoy diciendo de que las otras empresas sean tus enemigas así a muerte, pero te quitan mercado. Si no existieran, habrían más clientes que estarían posiblemente con usted. Ahora, aquí yo sí le recomiendo consultar a un experto en marketing, un experto en publicidad, porque ¿en qué va a invertir usted ese dinero debido al tipo de servicio o de bien que usted brinda? Es algo que se puede consumir en la casa, porque ahora la gente no está saliendo. La gente no está gastando en cosas donde tenga que ir a algún lado a exponerse porque tienen miedo. Entonces, si su empresa o su servicio tiene que ver con algo de casa, tiene que ver con algo donde lo puedo utilizar en mi casa, donde no me tengo que exponer, la competencia no está haciendo nada, ¿verdad? Yo le recomendaría, antes de tomar una decisión, hacer una buena encuesta, contratar a un tipo de empresa que le haga como un estudio donde cómo reaccionaría la gente de su mercado meta, de sus clientes. Eso es muy importante para cualquier empresa, tener una base de datos de sus clientes. Una base de datos de sus clientes, una base, veamos, vamos a ver. Les pongo el caso de Amazon. ¿Por qué vean en este caso, Amazon, usted llega y está buscando algo, encuentra, y luego te dice, ve el logaritmo, te dice, puedes llevar esas 3 cosas además de eso, entonces ya te vuelve a tentar y vuelves a ver. Entonces ya le digas algo por $10 y la das por 50. Y luego te dice, además, la gente que llevó esto y también llevó esto adicional, entonces terminaste pagando $100 y ibas por $10. Eso es súper importante que un negocio tenga una base de datos de todos sus clientes. A la hora de lanzar publicidad a sus mismos clientes, que sean, ¿verdad?, los más factibles, y a nuevos clientes, ya sabe por qué línea tirar la publicidad o invertir en esto. Pero sí, vigila la competencia y antes de tomar una decisión, asegúrate que tu mercado te la va a recibir bien, ¿verdad? Y tu producto es accesible. Si usted me dice que es algo de paquetes turísticos y ese tipo de cosas, es arriesgado, pero aquí el ámbito tendrías que decir, todos nuestros hoteles, todos nuestros parques nacionales cumplen todas las partes, todas las cuotas, toda la seguridad, son en lugares donde están en zona verde o en zona naranja o en zona amarilla. Entonces, ya es un poquito más complejo por la situación actual. Pero siempre diga, valore la oportunidad y tome una decisión. Es una empresa de construcción y asfalto. Es una empresa de construcción y asfalto. ¿Aló? Construcción y asfalto. Sí. Ahora, ok. ¿Es condominios, casas? Carreteras. Carreteras, solo carreteras. Sí. Ok. Después de investigar, ¿conoces a tu competencia? ¿Has investigado a tu competencia? Sí. ¿Sabe que están haciendo algo? ¿No están haciendo nada? Todos estamos igual. Entonces, véalo por este ámbito. Analicemos esta parte. ¿Es algo que se necesita? Sí. Ahora, ¿dónde? ¿Dónde se necesita? ¿Qué sectores lo necesitan? ¿La gente está dispuesta a pagar? ¿Se vuelve algo prioritario? ¿Su camino realmente ocupa eso? ¿Es la urbanización lo que lo ocupa? ¿El barrio lo ocupa? ¿La gente está dispuesta a invertir en este tipo de servicio, en este tipo de bien, con la situación actual? Para no decirle que no, debería agarrar un presupuesto y decir, bueno, voy a lanzar del 100% que tenía, voy a lanzar el 10% y voy a probar el mercado. Si esto sigue funcionando, entonces invertiría más.
De lo contrario, no perdí mucho, sino lo mínimo que estaba dispuesto a perder. Entonces ya usted tiene la información de su competencia. Usted es la que va a poner la pauta aquí. No lo invierta todo, invierta una parte. Y vea cómo reacciona el mercado a sus clientes que ya están establecidos. Si los clientes le reaccionan de manera positiva, entonces invertamos más. De lo contrario, no lo haga. Es mejor perder de 100, es mejor perder 10 que perder 90. Joana, Muchas gracias. mucho gusto. Priscila. La siguiente consulta sería de Raúl. Él indica, si ya cuento con una empresa familiar posicionada, pero contamos con algunas pequeñas deudas, se pagan empleados y todos los gastos de una empresa, pero hay días que no alcanza, yo quisiera saber cómo podría aumentar liquidez. Ok. Eduardo me dijo que se llamaba. Raúl. Perdón, Raúl. Raúl, en esta parte, vamos a irnos a la parte de productividad. Usted tiene que hacer, no sé qué si es grande o es pequeña, ¿verdad? Pero tiene que irse y si tiene, bueno, me dice la pregunta que tiene empleados. Entonces, tiene que irse a la parte de recursos humanos, por decirlo de alguna manera, y a la parte de funciones, o sea, funciones, personal y productividad referente. Entonces, mi pregunta sería, ¿tiene alguna parametrización de sus empleados? ¿Sabe qué hace cada uno? ¿Saben cuánto tiempo dura haciéndolo? ¿Saben cuánto cuesta individualmente? En este tipo de cosas, ¿verdad? Posiblemente si es familiar, tal vez no los tengas. Pero aquí es donde uno se siente y dice, bueno, fulanito X hace esto, esto, esto. Fulanito X hace esto, esto y esto. Ok, esto lo podría hacer una misma persona. Porque si lo puede hacer una misma persona, entonces tengo a alguien que tengo contratado que realmente es dispensable. Ahora, otra parte que podemos negociar, a eso por la parte de recursos humanos, ver las funciones, el recargo que tiene cada uno de ellos y el nivel de productividad de cada uno de ellos. Otra parte, ¿dónde están mis proveedores? Suponiendo que usted tuviera proveedores, entonces, este es un buen momento para negociar, porque la necesidad está en la calle y nadie quiere perder clientes. Entonces, yo llego a mi proveedor y le digo, vea, yo necesito que usted me mejore. Entonces, pero antes de llegar a esto, obviamente ya investigué el mercado y tengo 3, 4 opciones, 3 opciones, donde digo, si él me dice que no, tengo estas otras. ¿Ya? Y no necesariamente tiene que llamar diciendo que es usted, puede llamar a otra persona, diciendo que es otra persona, y por consiguiente llegar y decir, bueno, necesito tal y tanto y tanto y tanto, a ver cuánto ofrecen. Y así empezar a recopilar información para tener información reverente para ir a negociar. ¿Ya? Entonces, si reduces en costos de proveedores, reduces en costos de producción, reduces en costos de personal, no estás sacando ningún préstamo. Estás ganando liquidez. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hace las cosas también? ¿Ya? Aquí es donde en estas situaciones son medidas un poquito más fuertes. Yo espero que, digamos, si es una empresa familiar, espero que cada persona que trabaja ahí familiarmente tenga su salario. No sea una caja chica de la empresa. ¿Eso qué significa? No, está la cuenta de la empresa y la cuenta de los empleados. Punto. Además, si usted es la cabeza o uno de los miembros de la cabeza, los sacrificios se tienen que hacer. Entonces, uno puede llegar a sacrificar hasta su salario, ¿verdad? Por evitar que la empresa caiga. Pero antes de eso, revise internamente cómo son las cosas. Empleados, productividad, proveedores, puntos de venta. ¿Qué lugar le vende más? ¿Qué lugar le vende menos? ¿Quién es su mejor cliente? ¿Quién no? ¿Quién es su mejor proveedor? Si tiene que ver con inventarios, ¿qué está pegado realmente? ¿Qué no se vende? Si tienes varios locales, o por lo menos 1 o 2 locales, el inventario de acá referente con el de esto. La seguridad, la vigilancia con los empleados. Entonces tienes que tomar en cuenta esa parte también. O sea, ordena la cancha primero adentro. Adentro. Sea meticuloso. Hay una frase que yo siempre uso para mis clientes, que es que el diablo está en los detalles. De ahí es donde viene la otra frase referente, donde nos dice, es que usted no leyó la letra pequeña de la situación, del contrato, ¿verdad? Entonces tenemos otro detalle importante. Priscila. Y la siguiente pregunta es de Eduardo Zúñiga. Él consulta, hay asociaciones que no permiten pagar más de lo acordado en cada cuota. ¿Eso está permitido?
¿Asociaciones de qué ámbito? ¿Se me escucha? Sí, señor Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Conozco el caso de una persona cercana que pidió un préstamo en una asociación del trabajo y acordó una cuota. Esa cuota, ahí viene el interés, ¿verdad? Y lo que es la parte de amortiguación. Pero hace poco tuvo mayor liquidez y yo le recomendé que que tratara de pagar más el préstamo o inclusive liquidarlo. Pero la asociación le dijo que no, que era como un contrato permanente que siempre iba a pagar la misma cuota, que no podía pagar más ni liquidarlo. ¿Eso es permitido? Ok, aquí vamos a ver. Ninguna entidad financiera le puede negar a usted el derecho de pago. Ninguna. Vamos a ver, yo soy economista, no soy abogado, pero sí conozco de esta rama, de toda la rama financiera y la parte legal. Y tengo muy claro de que ninguna entidad financiera le puede negar a usted el pago. Si el muchacho o la persona llega con la totalidad del dinero, se le dice cuánto se debe, se paga por completo y tendrían que aceptarle el dinero. No pueden llegar a decirle no. Lo único que radica así es CONAPE. CONAPE sí te llega y te dice, que son 140 cuotas a 14 años, una cosa así. CONAPE sí te lo aplica de esa manera, que estoy completamente seguro que sí es así. Sin embargo, si él llega con la totalidad, ninguna entidad le puede decir que no. Ahora, solicite el contrato a esa persona. Solicite el contrato y pónganse a leerlo, lo hablan con un abogado, ¿verdad? Donde radique si alguna de las cláusulas evita lo que son los pagos extraordinarios o los abonos extraordinarios, porque hay bancos que, por ejemplo, el Banco Popular no te acepta abonos extraordinarios antes de los 3 años, pero te castigan un 10% o un 20%. ¿Ya? Y hay otros que te dicen, no te aceptamos en los primeros 3 años, pero después de ahí sí te aceptamos y te afectamos después te castigamos un 5%. Y hay otros que te dicen, después de 6 años puede pagar lo que quiera y no te castigamos nada. Entonces, en ese caso, yo le recomiendo que antes de levantar el polvo, por decirlo de alguna manera, pida el contrato del préstamo y busque en alguna parte donde indique lo que son abonos extraordinarios o algún tipo de medida para pago. Sí tengo claro que en la parte de llegar con la totalidad sí se deberían aceptar. Porque nadie está exento a pagar una deuda. O sea, inclusive, digamos, las deudas están inclusive sobre la muerte, por decirlo de alguna manera. ¿Eso qué significa? Que si Jonathan Salas tiene una deuda, pero tiene un bien a su nombre y él muere, ¿verdad? Y ya está en un testamento donde dice que el bien se le quedaba, no sé, a su mejor amigo, a su mejor amiga. Su mejor amigo y su mejor amiga no pueden llegar a obtener el bien porque la deuda está sobre el mismo testamento. Lo que implica que primero se remata la propiedad, se paga la deuda y después lo que quede le puede quedar a los demás. Así de rigurosa es la parte de las deudas. Entonces, pida el contrato, analícelo con un abogado y cualquier consulta que le pueda ayudar, ahí tiene mi correo. Muchísimas gracias. Con gusto. ¿Cristina? Y bueno, ya vamos con la última consulta que sería de Franco Gómez. Él dice, ¿de qué manera logran los consumidores y clientes de los bancos antes de adquirir una nueva tarjeta de crédito conocer cuál es la tasa correcta versus los beneficios que se generan en las tarjetas? Ejemplo, la tarjeta Mastercard Black tiene X beneficios, pero tiene una tasa más elevada que otras. Ok, esto viene, vamos a ver. Muchísimas gracias por la pregunta. Siento que las tarjetas de crédito es un mundo, y a pesar de que sí es algo mucho más habitual, hay gente que aún no las comprende, no las entiende. El secreto es simplemente consuma y pague el contado. Y puede obtener todos los beneficios y literalmente sacarle provecho a la tarjeta. En el momento que usted se financia, dirían
dirían en mi casa, va para atrás. Eso te hace cada vez retroceder, porque si lo usas para comprar alimentos, el diario que usted compra ese mes y lo financia te sale más caro. Y si lo usas para pagar gasolina, exactamente la gasolina estás pagando más cara. Entonces, primero el secreto es paga el contado. ¿Cómo pago yo el contado? Pues no gasto más de lo que puedo pagar. Ahora, recomendación. A menos que sea para negocio, que es otra cosa, pero estoy hablando de la parte personal. Su tarjeta no puede superar, o sea, para aquellos que son muy mano suelta con el dinero, su tarjeta no puede superar el 50% de su salario neto. Eso significa que si usted gana 1.000.000 de colones, su tarjeta tiene que ser de menos de $1.000. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las mismas entidades bancarias le van ampliando usted el crédito. Entonces, cuando se da cuenta, pasó de una tarjeta de $200 a una tarjeta de $5.000. Y terminas gastando 2.500.000 en un momento que usted ni siquiera se dio cuenta. Entre los intereses y todo lo demás, te lo va ampliando. Entonces, muy importante leer los contratos referentes de cada uno. Yo sé que eso va a sonar bien ortodoxo, voy a decir, nadie lee, pero si usted no quiere tener dolores de cabeza a futuro, entonces pídale a la entidad bancaria que le mande el contrato por correo, ¿verdad? Que le adjudique una cita con algún asesor financiero, que le explique todo, que todo quede por correo, todo quede escrito, cómo serían las formas de cobro, las formas de pago y todo lo demás, para que usted lo entienda. O sea, preguntar, quiero dar muy claro esto, preguntar no es ser ignorante, es dejar de ser ignorante en ese ámbito. Albert Einstein nos decía, no todos sabemos todo, pero no todos somos ignorantes en todo. Eso significa, él era una de las personas más brillantes del mundo, pero estoy seguro que le preguntaran de arte y tal vez no supiera nada. Pero le preguntaran de ecuaciones y cosas así, posiblemente sepamos que todos nosotros juntos. El detalle con esto es que siempre hay que preguntar y tomarse el tiempo para tomar la decisión. Envíeme todos los PRO de su tarjeta, las tasas de interés, hace una comparativa, llama a diferentes bancos y luego toma decisión. Pero si usted lo toma de una a la medida, vas a tener problemas. Por ejemplo, yo sé que la tarjeta Black del banco del BAC te da acceso a las zonas VIP en los aeropuertos, tienes que tener más de $7.000. Sin embargo, esa misma tasa de interés es exactamente igual inclusive a la Gold. Entonces, para mí, bueno, no sé si ahora habrá cambiado las tasas de interés con lo de la nueva reforma de usura, no estoy muy informado de esta parte, pero antes de esa ley, la tasa de interés de la Gold es exactamente igual que la Platino. La Platino tiene más cosas, sin embargo, es la misma tasa de interés. Entonces, si usted se financia, ¿qué es lo que ocupa? Que la tasa de interés sea más pequeña. Pero por lo demás, ¿no? Hay gente que lo usa para viajar y ese tipo de cosas, y está perfecto, siempre y cuando pague al contado. El día que usted se financia, va y tiene problemas si no sabe controlar esas cuotas. Porque siempre te lo financian a 5 años, entonces terminas pagando 500% más. Listo, Priscila. Muchísimas gracias, Jonathan. Ya con esta pregunta finalizamos. Agradecerles a todas las personas que hasta ahorita siguen conectadas, recordarles la próxima semana nuestra sesión de realización y administración de un presupuesto familiar y personal. Yo les estaría enviando el enlace en los próximos días y en unos minutos también les voy a enviar el enlace de la grabación de la sesión de hoy y la presentación para que también puedan tener el contacto de Jonathan y hacerle cualquier consulta adicional que tengan. Muchísimas gracias a todos y también muchísimas gracias a Jonathan por el tiempo que nos dedicó en esta sesión. Un gusto, mi estimada Priscila, y un gusto, estimados oyentes cibernéticos, por decirlo de alguna manera. Siempre es un placer ayudar y en lo que yo les pueda colaborar, con muchísimo gusto, tienen mi contacto. Y como siempre digo, quien no arriesga, no gana. Y usted está dispuesto a ganar exactamente lo mismo que está dispuesto a perder. Entonces, arriésguese. Que lo peor que puede pasar es que no funcione. Un gusto.
Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación, Priscila, la universidad también, y a todos ustedes también por su participación y por sus dudas. Lo hacen sentir a uno muy, muy especial. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.